Hola, hola, mi gente bella. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro canal donde desciframos los secretos y las historias detrás de las estrellas que más brillan. Hoy tenemos un vídeo que, la verdad, me tiene súper emocionado y un poquito preocupado al mismo tiempo. Vamos a adentrarnos en la vida de una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel mundial, la talentosísima Hande Erçel. Pero no vamos a hablar de sus éxitos, de sus romances, ni de sus looks espectaculares, que ya sabemos que los tiene de sobra. Hoy vamos a tocar un tema más delicado, más personal, algo que Hande ha mantenido en la intimidad durante mucho tiempo, pero que recientemente ha comenzado a compartir con sus seguidores. Vamos a hablar de su lucha, de lo que realmente le pasa, de los desafíos que enfrenta detrás de esa sonrisa radiante que vemos en la pantalla. Prepárense para conocer a Hande Erçel desde una perspectiva mucho más humana, mucho más real. Porque detrás del glamour y la fama, también hay una persona con sus propias batallas, sus propias inseguridades y sus propios sueños. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta el tema y quieren que sigamos explorando las vidas de sus celebridades favoritas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, Hande Erçel es una de las actrices más cotizadas del momento. Desde su debut en la serie Al-Ku hasta su consagración con Sen Kalkam Love is in the Air, Hande ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su belleza, su talento y su carisma. Pero, como suele suceder, la fama tiene un precio. Y para Hande ese precio ha sido una constante presión mediática, críticas despiadadas y una lucha silenciosa contra problemas de salud que hasta ahora se mantenían en secreto. En los últimos meses hemos visto a Hande más abierta, más vulnerable, compartiendo pequeños fragmentos de su vida personal en redes sociales. Y es precisamente a través de estas interacciones que hemos empezado a vislumbrar la magnitud de su lucha. Hande ha hablado, aunque de manera sutil, sobre la ansiedad, sobre el estrés, sobre la presión constante de estar siempre perfecta, de cumplir con las expectativas de sus fans y de la industria. Estas confesiones, aunque breves, han resonado profundamente en sus seguidores, generando una ola de apoyo y empatía hacia la actriz. Es un testimonio del poder de la vulnerabilidad y de cómo la honestidad puede construir puentes de conexión entre las figuras públicas y sus fans. Recordemos que Hande es una figura pública desde muy joven. Comenzó su carrera como modelo y rápidamente saltó a la actuación, lo que significa que ha estado expuesta al escrutinio público durante gran parte de su vida adulta. Imaginen la presión de tener cada movimiento, cada palabra, cada gesto analizado y juzgado por millones de personas. Es una carga enorme que sin duda ha afectado su salud mental y emocional. Desde sus inicios, Hande ha tenido que lidiar con la constante comparación con otras actrices, la exigencia de mantener una imagen impecable y la dificultad de separar su vida personal de su vida profesional. Este nivel de exposición puede ser abrumador y a menudo conduce a problemas de ansiedad y estrés. Además de la presión mediática, Hande también ha enfrentado críticas muy duras sobre su apariencia física. Ha sido objeto de comentarios hirientes sobre su peso, sobre su rostro, sobre su estilo. Y aunque intenta mantenerse fuerte y no dejarse afectar por estos ataques, es inevitable que le duelan. Al fin y al cabo, es una persona de carne y hueso con sentimientos y emociones como cualquier otra. En un mundo obsesionado con la imagen, las actrices como Hande están constantemente bajo el microscopio. Cada cambio en su apariencia, cada elección de vestuario, es analizado y juzgado por miles de personas en las redes sociales. Esta cultura de la crítica constante puede ser devastadora para la autoestima y la salud mental de cualquier persona, especialmente para alguien que está en el ojo público. Hande ha demostrado una gran fortaleza al enfrentar estas críticas con elegancia y profesionalismo, pero es importante recordar que detrás de esa fachada hay una persona sensible y vulnerable. Pero lo más impactante de todo es que recientemente Hande ha comenzado a hablar abiertamente sobre sus problemas de tiroides. Sí, así como lo oyen. La actriz padece una enfermedad tiroidea que afecta su metabolismo y su energía, lo que le provoca cambios de peso, fatiga, e incluso ansiedad y depresión.
Esta decisión de compartir su lucha contra la enfermedad tiroidea ha sido un paso importante para Ande, no solo para liberarse de la carga de mantenerlo en secreto, sino también para generar conciencia sobre esta condición y ofrecer apoyo a otras personas que la padecen. Esta revelación ha sorprendido a muchos de sus seguidores, quienes no tenían idea de que Ande estaba lidiando con este problema de salud. Y es que a pesar de los desafíos que enfrenta, la actriz siempre se ha mostrado profesional y optimista, manteniendo una actitud positiva frente a las cámaras. Esta capacidad de proyectar una imagen de fortaleza y felicidad a pesar de sus problemas de salud es admirable, pero también es importante reconocer que detrás de esa imagen hay una persona que está luchando contra una enfermedad crónica. Pero, ¿qué significa realmente tener una enfermedad tiroidea? Para entenderlo mejor, vamos a explicarlo brevemente. La tiroides es una glándula ubicada en el cuello que produce hormonas que regulan el metabolismo, es decir, la forma en que el cuerpo utiliza la energía. Cuando la tiroides no funciona correctamente puede producir demasiadas hormonas, hipertiroidismo, o muy pocas, hipotiroidismo, lo que puede tener un impacto significativo en la salud física y mental de la persona. Los síntomas de las enfermedades tiroideas pueden variar ampliamente, desde cambios de peso y fatiga hasta ansiedad, depresión, problemas de sueño y dificultades de concentración. El diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades pueden ser complejos y requieren un seguimiento médico constante. En el caso de Ande no se ha especificado si padece hipotiroidismo o hipertiroidismo, pero lo cierto es que su enfermedad tiroidea le causa una serie de síntomas que dificultan su día a día. La fatiga, los cambios de peso y la ansiedad son solo algunos de los desafíos que enfrenta. Y aunque está recibiendo tratamiento médico, controlar la enfermedad puede ser un proceso largo y complicado. El tratamiento de las enfermedades tiroideas a menudo implica tomar medicamentos para regular los niveles hormonales, así como realizar cambios en el estilo de vida, como seguir una dieta saludable y hacer ejercicio regularmente. Sin embargo, incluso con el tratamiento adecuado, controlar los síntomas puede ser un desafío constante. La valentía de Ande al hablar sobre su enfermedad tiroidea es admirable. Al hacerlo está rompiendo el estigma que rodea a las enfermedades mentales y físicas, y está enviando un mensaje de apoyo y esperanza a todas aquellas personas que están pasando por situaciones similares. Al compartir su experiencia, Ande está ayudando a crear conciencia sobre la importancia de la salud tiroidea y está animando a otras personas a buscar ayuda si creen que pueden estar padeciendo una enfermedad de la tiroides. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias luchas y sus propios desafíos. No debemos idealizarlas ni exigirles que sean perfectas. En cambio, debemos mostrar empatía y comprensión, y apoyarlas en sus momentos difíciles. Detrás de cada sonrisa en la alfombra roja, detrás de cada actuación impecable, hay una persona que está lidiando con sus propios problemas y desafíos. La historia de Ande Ercel nos enseña que la fama y el éxito no lo son todo. Que la salud, tanto física como mental, es lo más importante. Y que es fundamental ser honestos con nosotros mismos y buscar ayuda cuando la necesitamos. La salud mental y física son dos pilares fundamentales del bienestar, y es importante priorizarlos por encima de las expectativas externas. Además de sus problemas de tiroides, Ande también ha hablado sobre la importancia de cuidar su salud mental. Ha reconocido que la terapia le ha ayudado mucho a manejar la ansiedad y el estrés, y ha animado a sus seguidores a buscar ayuda profesional si se sienten abrumados. La terapia es una herramienta valiosa para ayudar a las personas a lidiar con el estrés, la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental. Buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino de fortaleza y valentía. Es un mensaje muy importante, especialmente en un mundo donde la salud mental todavía es un tema tabú. Ande está utilizando su plataforma para crear conciencia y para normalizar la búsqueda de ayuda, lo cual es muy valioso. Romper el estigma que rodea a la salud mental es fundamental para que más personas se sientan cómodas buscando ayuda cuando la necesitan. También es importante destacar que Ande ha encontrado en su familia y en sus amigos un gran apoyo. Ha hablado sobre lo importante que es rodearse de personas que te quieren y te apoyan incondicionalmente, especialmente en los momentos difíciles. El apoyo social es un factor clave para el bienestar emocional y la resiliencia. Contar con una red de amigos y familiares que te quieren y te apoyan puede marcar la diferencia en los momentos difíciles. Y por supuesto, el amor de sus fans también es una fuente de inspiración y motivación para Ande.
Ella siempre se ha mostrado muy agradecida por el apoyo y el cariño que recibe de sus seguidores, y ha reconocido que su aliento le da fuerzas para seguir adelante. El apoyo de los fans puede ser un gran impulso para las celebridades, especialmente en los momentos difíciles. Sentirse amado y apreciado por miles de personas puede ayudar a superar los desafíos y a mantener una actitud positiva. Pero más allá del amor de los fans, es importante que Ande cultive el amor propio y la aceptación. Aprender a amarse a sí misma con sus fortalezas y debilidades es fundamental para su bienestar emocional y su salud mental. La autoaceptación es un proceso continuo que requiere tiempo, paciencia y compasión. En resumen, la historia de Ande Ercel es una historia de lucha, de perseverancia y de valentía. Es la historia de una mujer que ha sabido enfrentar los desafíos que le ha puesto la vida, y que ha encontrado la fuerza para seguir adelante. Es una historia que nos inspira a ser más honestos con nosotros mismos, a cuidar nuestra salud y a buscar ayuda cuando la necesitamos. Y sobre todo, es una historia que nos recuerda que detrás del glamour y la fama, siempre hay una persona con sus propias batallas. Ande Ercel es un ejemplo de resiliencia y de cómo la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande Ercel. En resumen, hemos visto cómo Ande ha enfrentado la presión mediática, las críticas sobre su apariencia física y sus problemas de salud tiroideos. Hemos aprendido sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y de buscar ayuda cuando la necesitamos. Y hemos visto cómo el amor de su familia, sus amigos y sus fans le ha dado fuerzas para seguir adelante. Hemos explorado las complejidades de la vida de una celebridad y cómo las presiones externas pueden afectar su bienestar. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es invaluable para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Ande Ercel? ¿Qué mensaje les gustaría enviarle? Dejen sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y recuerden, si están pasando por un momento difícil, no están solos. Busquen ayuda, hablen con alguien de confianza y recuerden que siempre hay esperanza. No tengan miedo de pedir ayuda. Hay personas que se preocupan por ustedes y que quieren apoyarlos. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, la salud es lo primero. Cuídense mucho.